Los humanos nos basamos en la Tierra en tres calendarios fundamentales, y estos tres calendarios nos afectan a todos. El primer calendario más evidente es el calendario lunar. No estamos hablando del calendario maya, sino del calendario lunar. El calendario lunar tiene 13 lunas, es decir, 13 meses de 28 días cada uno. Comienza con una luna nueva, que es cuando no se ve la luna, y termina con una luna llena, que es cuando vemos la luna bien blanca. El calendario lunar se basa en las emociones, en el alma. Tiene que ver con el manejo de las aguas, con lo femenino. Tiene que ver con la vida en la Tierra. Está relacionado con los ciclos de la vida en la Tierra. El segundo calendario es el calendario siriano, que es cuando Sirio aparece en el horizonte. Este calendario es el que se ha utilizado durante el camino del Yo Soy, pero este calendario tiene un problema, y es que no hay un día exacto que comience el año. ¿Por qué? Porque la Tierra es esférica, entonces es imposible decir cuándo empieza el año, porque no hay un lugar específico donde se vea la estrella de Sirio antes. Siempre se va a ver la estrella en el sur o en el norte, por lo tanto es imposible decir cuándo empieza el año. Entonces son las culturas las que dicen cuándo empieza el año, en función en qué lugar se encuentren. A lo largo de la historia, la aparición de la estrella de Sirio ha marcado el calendario en función de dónde aparece esta estrella, y aparece en ciertas latitudes entre los trópicos de Capricornio y de Cáncer. Durante el camino del Yo Soy se siguió la línea 33 norte, es decir, paralelo 33 norte, que es donde se dieron todas las civilizaciones como la Atlántida y sus derivados, y también se dieron las civilizaciones de Egipto, de Mesopotamia, de la India o en el centro de América. Como en la línea 33 es donde se dieron todas las civilizaciones más conectadas a la red, entonces en el camino Yo Soy nos basamos en cuando la estrella Sirio aparece en la latitud 33, y esto nos da Egipto, en el norte de Egipto, donde están las pirámides, y esto pasa la primera semana de agosto. Pero si una persona, por ejemplo, vive en Noruega, la estrella Sirio la va a ver seguramente hacia el 28 de agosto, o si una persona vive en México, seguramente va a ser hacia el 24 o 25 de julio. La estrella de Sirio es la más cercana a nuestro Sol. Entonces se buscó la latitud, que es Egipto, donde comenzó la red. Entonces se buscó el lugar donde se empezó a tejer la red. Solo por eso se ha elegido este punto de Egipto, para el inicio del año de muchas personas. Y el tercero es el calendario solar. El calendario solar marca 4 momentos, 4 días específicos, desde el punto de vista de la Tierra. Esos 4 momentos marcan el cambio de las estaciones y se llaman solsticios y equinoccios. Los solsticios y equinoccios son palabras que hacen referencia a la posición del Sol. ¿Qué es un solsticio? Un solsticio es el momento en que el Sol se detiene. Sol está, el Sol se detuvo. Es decir, que es el momento en que el Sol deja de avanzar por el horizonte como cada día y se detiene durante 3 días saliendo en el mismo lugar. Y después de esos 3 días empieza a retroceder de nuevo. Esos 3 días se llaman solsticios, que es el momento en el que el Sol se detiene. Tenemos 2 solsticios en el año. El primero es cuando el Sol se detiene en el norte y el segundo es cuando el Sol se detiene en el sur. Y después tenemos los equinoccios. Equinoccio significa equitativo, que está igual, y son 2 momentos del año en que la parte norte de la Tierra y la parte sur de la Tierra están exactamente a la misma distancia del Sol. Y no existe equinoccio de primavera ni solsticio de invierno, solo existe solsticios y equinoccios, porque al mismo tiempo que empieza el equinoccio de otoño, en el sur empieza la primavera en el norte. Entonces, solo se llama equinoccio, no se llama equinoccio de primavera. El año solar nos dio los 12 meses. ¿Por qué? Porque tenemos 4 momentos que son 2 solsticios y 2 equinoccios, y en el medio de estos 4 momentos hay 3 meses, 3 meses, 3 meses y 3 meses. Esto nos da un total de 12 y por eso tenemos 12 meses. ¿Y por qué celebramos el Año Nuevo en diciembre? Por el solsticio de invierno, que es el día 22 de diciembre. Porque hace muchísimo tiempo las personas en ese momento celebraban el solsticio y era el 20-21 de diciembre y celebraban 3 días de solsticio hasta el 25 de diciembre, que lo llamaban el nacimiento del sol, y hoy nosotros llamamos la Navidad o la Natividad. Se celebraba que el sol volvía otra vez a moverse, pero después se seguía celebrando 11 días más,
desde el solsticio, y es lo que daba el año nuevo. Nuestro calendario gregoriano está basado en esto, en el solsticio de invierno. Después hubo un montón de cosas que pusieron los romanos y los monjes en el calendario, que no tenían ningún sentido, pero esa es otra historia. Pero este solsticio de invierno fue un momento clave. ¿Y por qué el de marzo es tan importante? Porque en el equinoccio de marzo, que es alrededor del 20-21, termina el año astrológico y empieza otro año astrológico, con Aries, con la chispa, con la fuerza divina del yo soy. Pero tengamos en cuenta que como el planeta es redondo, tampoco existe un momento específico de decir cuándo empieza el año astrológico. Del por qué el año astrológico empieza el 20-21 de marzo está relacionado básicamente a cómo los humanos veíamos el cielo y a las cosas que nos pasaban cuando veíamos el cielo. Recordemos esto porque es muy importante. No tiene que ver con lo que está pasando en el cielo, tiene que ver cómo vivo yo en la Tierra lo que está pasando en el cielo. La astrología proviene concretamente, como la conocemos hoy, del hemisferio norte. Y como proviene del hemisferio norte, tiene que ver con lo que está pasando en el hemisferio norte a finales de marzo. ¿Qué es lo que pasa en marzo en el hemisferio norte? Que comienza la primavera y todo empieza a crecer, a florecer. Esto significa que es el momento de sacar lo que está dentro hacia afuera, de empezar a renovarse, de empezar a crecer, a florecer. Salimos del sueño de Piscis para empezar a florecer, a sacar el potencial, la chispa divina, la primera flor, el primer tallo hacia afuera. Por esto es que desde la astrología del hemisferio norte se toma el 20-21 de marzo como el comienzo de un nuevo año astrológico. ¿Y con qué empieza? Empieza con el concepto de Aries, que es yo soy.